y bienvenidos a Un año en la mochila. Bienvenidos a este ¿Cuarto? ¿Quinto episodio? Wow, ya demasiados. Especial ya es 5 episodios. Wow. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Quién sos? Para quien no conoce. Identifícate. Yo soy Juani. Yo soy María Inés. Y bienvenidos a este podcast, si no nos habían escuchado. Después de este caótico comienzo, demos paso al tema del día de hoy. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Creo que eso sí decimos en todos los episodios. Todos son demasiado interesantes. Pero tenemos un gran tema. El tema de hoy es la domesticación. Y para empezar habría que hacernos algunas preguntas, como ¿qué es la domesticación? ¿Que todos los animales se pueden domesticar? ¿Hay alguno que no? ¿Las plantas? Incluso, ¿estas son domesticables? Todo esto y más en este episodio. En breve. Quédense para descubrirlo. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a contestar las preguntas. No literalmente, pero sí. Poco a poco. Paso a paso. Bueno, entonces yo te tenía una pregunta a ti. ¿Qué es algo domesticado? ¿Cómo sabemos que algo está domesticado? Puede ser una pregunta trampa, porque alguien dirá que algo domesticado, un animal domesticado, es un animal que, por ejemplo, que lo tengo en mi casa y vive ahí en mi jardín. Y no me muerde. Y no me ataca, o sea, como que ya me conoce, ya somos amigos. Es mi vecino. No, los vecinos no. Me paga renta. No, tampoco así. Pero diría que, algo domesticado podría sonar a que es algo que tenemos como un animal controlado, por decir así. Pero esto no es así. No es la real domesticación. No es la verdadera domesticación. El hecho de que alguien se consiga un tigre, por favor no lo hagan, y que lo tengan ahí en su casa y que le enseñen a dar vueltitas y que no los muerda y que sean amigos, no significa que este tigre esté domesticado. Pero solo entonces, es manso. ¿qué significa realmente la domesticación? Bueno, para que algo esté realmente domesticado, tiene que estar alterado genética y permanentemente. Y además, lo más importante es que tiene que depender de nosotros. Es la característica principal. Un animal, por ejemplo, como un tigre, el ejemplo que decíamos. Si este tigre tuviera hijos y mandamos estos hijos a la naturaleza. ¿A la escuela? A la escuela, ¿no? No, qué horror. Tal vez les cueste un poco adaptarse, pero pueden sobrevivir. O sea, siguen siendo tigres como cualquier otros y pueden adaptarse ahí y sobrevivir, aunque tengan ciertas dificultades. Sin embargo, por ejemplo, vemos los perros hoy en día, que es el clásico animal más domesticado. Más domesticado del mundo, top animales. Cuando pensamos en domesticación, es el perro, claramente. Y el gato para algunos. Comenten qué les gusta más, perros o gatos. ¿Team perro, team gato? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuál es su domesticación favorita? Pero ¿perro? Un perro, por ejemplo, no lo podemos dejar en la naturaleza, porque no sobreviviría. El perro depende altamente de nosotros, que le demos de comer, que lo limpiemos, que lo saquemos a pasear, lo cuidemos de las enfermedades, que lo vacunemos y cosas así. Un perro no podría sobrevivir así en la naturaleza, solo por su cuenta, o sea, se lo comerían rapidísimo. Sí, e incluso un gato, aunque digamos el gato salga y dé vueltas y después regrese en la noche, esto igual no le quita que esté domesticado, porque igual si lanzamos al gato y lo ponemos con una familia de tigres, pues lo más probable es que tal vez no sobreviva. Sí, o con sus relativos más cercanos, no va a ser lo mismo, no es independiente. Por algo existen los gatos salvajes. Eso sí. Pero bueno, algunos, pues no diría que son criterios, sino algunas... Antes, ¿cómo se fueron domesticando? Las primeras domesticaciones surgieron pues por la necesidad muchas veces que veían los humanos en utilizar a los animales, porque al inicio los animales fueron como nuestras primeras máquinas, entonces ya sea que nos dieran alimento, nos daban transporte o incluso materiales, recursos, como por ejemplo la piel. La piel, sí. Bueno, así es como surge como la idea de la domesticación, y aquí es donde vamos a hacer el énfasis que no se puede domesticar a cualquier animal, o al menos ellos en el pasado no lo podían hacer. ¿Qué animales podían domesticar? Pues para empezar, algo que fuera amistoso. O sea, en la naturaleza pues tampoco hay un animal que te va a dar la mano y va a dar vueltas, pero hay animales más amistosos que otros. Hay animales que sí se pueden domesticar y unos cavernícolas no iban a agarrar unos tigres para tratar de domesticarlos, porque un tigre se los iba a comer. Tenían que ser animales que fueran fácil de acercarse, es decir que si se acercaban un poco no iban a salir corriendo y tenían que perseguirlo por
3 millas y luego los iba a atacar, sino algo que fuera fácil de acercarse y tener al menos un contacto con. Ese era como lo principal para que un animal pudiera ser domesticado. Otra cosa es que necesitaban a estos animales para sobrevivir y por lo tanto necesitaban que esto fuera sostenible. Entonces, por ejemplo, no podían tener un animal que le tuvieran que dar demasiado de comer porque ellos se iban a quedar sin comida y luego que este animal no les produjera nada. Entonces, por ejemplo, aquí entran las vacas, que las vacas son un gran ejemplo increíblemente sostenibles porque a las vacas solo necesitan comer el pasto y solo necesitan esto, que habían abundancia en esos tiempos, pues hoy en día también, pero en esos tiempos sobre todo. Y las vacas dan muchísima carne. Y muchísimos carne de la que recursos. nos gusta. Sí, también, sí. Además. O sea, la vaca es muy aprovechable porque tenemos la carne, tenemos la piel, tenemos los productos lácteos. Y pues, como dijiste, son animales grandes y son muy fáciles de sostener. A diferencia, por ejemplo, de un oso que requiere de muchísimos más recursos, requiere a su vez de carne. Y pues tal vez no nos podría proporcionar todos los beneficios que otros. Ni siquiera devolvería, o sea, a la hora de comérselo no devolvería la carne que se le dio alimentada, o sea, no es sostenible eso. Sería mucho más gasto de recursos para obtener menos cantidad. Entonces, pues este es el segundo, pues, criterio, si lo queremos ver así, que pues fuera fácil y sostenible de alimentar. Otra forma, algo más que era necesario, o algo que lo hacía mucho más fácil, era que las especies, los animales que agarraran fueran animales que se movieran en grupos, animales que se movieran en familia. Entonces, por ejemplo, las gallinas, que estas tienen, siempre hay una gallina, un gallo, líder, que es el líder, el principal, o la cabeza de la familia. Entonces, si uno domesticaba al jefe, el resto de la familia iba a seguir. Y así con muchos más animales. Sí, con animales que tenían comportamientos en grupo, esto era más fácil porque ya estaba en su naturaleza seguir lo que hacía el líder. Nosotros nos convertíamos en los líderes de ellos prácticamente. Pero aquí es donde se da, por ejemplo, la principal diferencia entre por qué los caballos sí los podemos domesticar y las cebras no. Aunque sean muy similares en complexión, aunque veamos las cebras como un caballo rayadito, pero las cebras pues no tienen estos comportamientos. Las cebras pues se mueven en grupos, pero no tienen esta como cultura de familia y de grupos. Si una cebra se queda atrás, si hubiéramos capturado una cebra, no iban a regresar las demás, no la iban a seguir. A diferencia de los caballos, que sí son animales de familia. Entonces, con tener al caballo jefe, pues el resto de caballos nos iban a seguir. Este era también muy importante, y otro también pues bastante importante biológicamente y que se parece al del alimento, es que los animales no tenían que tener, por ejemplo, condiciones muy específicas para su reproducción. Entonces, por ejemplo, hay animales que solo se pueden reproducir en cierta época del año o bajo ciertas condiciones, bajo cierto clima. Entonces, esto tampoco era sostenible porque no se podía domesticar un animal que solo nos iba a dar una cría cada 3 años, sino que tenía que ser animales que pudieran reproducirse de manera fácil y pues un poco rápida, así podíamos tener mucha más ganancia. Sí, por eso tampoco se podía domesticar, por ejemplo, un elefante, que iban a tardar, 10 años en lo que crecía la cría y luego otros 10 en ser útil para transporte. Entonces era un quinto, un cuarto de la vida de alguien. O sea, no era solo así de que este año yo hice tantas crías, sino que era un proceso larguísimo. Sí, entonces estos eran como para la mayoría de los animales que se domesticaron cumplían con estas características. No porque ellos tuvieran una lista donde iban así marcando que no era literal cada una, sino que pues bajo estas características era mucho más fácil y más lograble la domesticación. Y bajo esto fue que se domesticaron todos los animales, pues la mayoría de animales que hoy en día conocemos como animales domésticos. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan, como ya dimos el ejemplo de las vacas, que nos dan pues todos lácteos, carne y piel. Si piensan en las ovejas, que también nos dan como muchísima su lana. Las gallinas, que también, pues todos los animales que están domesticados tienen algún beneficio para nosotros. No vamos a domesticar a un animal que nos podría hacer daño o que no nos presentaría ningún beneficio. Que no sea sostenible tampoco. Y con esto también es eso de que nosotros hemos modificado tanto, seleccionando a los que nos convienen. Queremos a las vacas más grandes, que den la mejor carne. Las ovejas más lanudas. Que las hemos modificado tanto que es esto que ahora ya no podrían sobrevivir en la naturaleza. Dependen altamente de que nosotros intercedamos por ellos.
Ajá, y es por eso que de nuevo regresamos a lo que decíamos al principio, que este es el principal criterio de la domesticación, que esté modificado totalmente y genéticamente. Además, no hemos hablado de la domesticación de plantas, pero va por el mismo camino. Por ejemplo, el maíz, que es tan común aquí en Centroamérica, Latinoamérica. El maíz, pues no siempre fue así como lo conocemos, pero este se fue seleccionando cada vez los que daban frutos más grandes, los que se conservaban mejor, los que tenían mejor más sabor. Así, y poco a poco fuimos domesticando el maíz. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día tenemos estos grandes maíces que tan sabrosos, que nos gustan tanto, pero estos no sobrevivirían por su cuenta en la naturaleza, porque seleccionando todo esto han perdido muchas cosas, como que ya no pueden... Su protección. Su defensa ante las plagas, ante insectos, ya no pueden esparcir sus semillas tan fácil. Entonces dependen altamente de nosotros. Si nosotros plantáramos este maíz ahí en la naturaleza y lo dejáramos ahí, no sobreviviría para nada, o sea, moriría dentro de poco. Ajá, ahora las plantas requieren de todos estos cuidados que les damos, entonces la cantidad correcta de agua, los nutrientes necesarios, el pH, fertilizantes, sí, de todos estos dependen las plantas, pues ya no son autónomas y ya no son pues salvajes, podríamos decirlas. Sí, son totalmente domesticadas. También cabe resaltar que a todo esto hemos dicho que siempre la domesticación ha surgido de que los animales presentan algún beneficio para nosotros. Sin embargo, hay como distintos tipos de domesticación en la que los animales que conocemos ahora como domesticados, pues llegaron a ser domesticados. Sí, podríamos decir que hay dos formas principales en las que se dio la domesticación. Una sería la más conocida, que fuimos acorralando a estos animales, por ejemplo a las vacas, a las ovejas, y fuimos manejando los grupos a nuestro favor, o sea, para poderlos tener ahí los recursos de forma sostenible. ¿Y la otra forma de domesticación? La otra forma era que ellos nos empezaban a seguir. Entonces, por ejemplo, en la primera, nosotros veíamos que un animal era muy rápido y nos convenía porque esto nos iba a proporcionar transporte. Entonces empezábamos, pues tal vez tenía justamente las 4 características y los empezábamos a acorralar, tomábamos el grupo y ahora el grupo nos empezaba a seguir a nosotros y poco a poco los podíamos ir pues manejando más a nuestro antojo. Y pues en esta segunda manera era que ellos nos empezaban a seguir porque ahí tal vez ellos veían un beneficio en nosotros, y este es el caso de los perros y pues seguramente también los gatos, que nosotros, hablo de nosotros como especie, vivíamos, teníamos nuestro alimento, hacíamos fogatas, nos reuníamos en grupos, y los perros primitivos, los lobos, veían un beneficio en esto, les gustaba la compañía, se podían comer nuestras sobras de comida y poco a poco nos fuimos acercando. Y a pesar de que ellos nos buscaban por el beneficio, poco a poco se fue volviendo algo mutuo, o sea, nos volvimos como... Ellos nos defendían a nosotros y nosotros a ellos también, y les dábamos de comer. Entonces se fue volviendo algo también, una domesticación, porque nosotros obteníamos un beneficio de ellos y poco a poco los fuimos seleccionando. A día de hoy, a los perros que conocemos hoy en día, que si soltáramos un chihuahua en la naturaleza, pues no creo que dure mucho. Sí, entonces, vemos en este caso los perros, el beneficio también que nos presentan es también muchas veces de la compañía. Tal vez no vamos a usarlos de transporte, ni de abrigo, ni de comida. Pues en algunos lugares sí. ¿Quién sabe? Costumbres. Pero, en su mayoría los perros los usamos, no los usamos, pero nos sirven de compañía y por eso es que los tenemos. No porque vayamos a tener un beneficio tal vez muchas veces económico, sino por el puro gusto de tener un perrito. Bueno, y llegando al ejemplo por el que hicimos este episodio del día de hoy, es la paloma, la domesticación de la paloma. Entonces, la triste historia de esta especie. La triste historia de la especie. Bueno, entonces nosotros, seguramente todos conocen una paloma. Todos conocen la clásica, su amiga la paloma. Sus vecinas las palomas. Todos conocemos y hemos visto palomas en las ciudades, en los parques, cerca de nuestras casas. Tal vez hay algunas palomas que nos espían. Y estas, pues, parece que alguien las hubiera metido ahí para que adornen la ciudad o para que sean como un bonito recuerdo y que en las fotos salga mejor, pero no. Estas palomas no están ahí porque alguien las metió, sino porque fueron también adaptándose a vivir en la ciudad. ¿Y las palomas qué fue? O sea, ¿cuál era el beneficio que obteníamos de ellas? ¿Por qué las fuimos domesticando? Es porque estas tienen un muy buen sentido de la orientación y de la navegación. Entonces servían mucho para mensajería.
Entonces, en aquellos tiempos, ir corriendo a caballo de ciudad a ciudad tal vez no era tan práctico como mandar una paloma mensajera. Entonces empezamos a tomar las palomas porque nos servían mucho para mensajes, eran muy prácticas, también requerían comer poquísimo a comparación justamente de un caballo. De un águila. Y pues la verdad es que no se sabe realmente cuándo es que fueron domesticando, pero diferentes culturas tenían diferentes formas de usar estas palomas. Y mientras los humanos nos fuimos moviendo, las palomas también se fueron moviendo con nosotras. Y además, pues poco a poco fuimos agarrando nuevas formas de comunicación, pues todo fue mejorando la tecnología y dejamos el uso de las palomas, pero estas ya se habían acoplado totalmente a la vida de la ciudad, a los humanos, a esta dependencia que tendrían nosotros. Entonces, estas palomas fueron domesticadas y necesitan, o sea, hoy en día viven en las ciudades porque tienen buen refugio, no tienen depredadores naturales en las ciudades, en cualquier parte, en cualquier casa, en cualquier tejado pueden hacer su nido, comen de todo lo que encuentren en la ciudad, pasan agarrando cualquier basurita, cualquier comida que se encuentren en la calle. Sí, las palomas dependen de nosotros aunque nosotros no lo querramos, o sea, nadie va al parque y decide que hoy va a darle un montón de recursos a las palomas y le va a dar para que haga su nido. Si mucho, pues los alimentamos, pero es como una forma de entretenimiento. Pero las palomas ya saben vivir a expensas nuestras. Y no es como que alguien tenga una paloma de mascota, alguien diga, esta es mi... Bueno, también puede ser. Comenten si alguien tiene una paloma de mascota, puede comentarnos. Foto. Pero por lo general no es común que alguien tenga una paloma de mascota. Pero a pesar de eso sigue siendo un animal doméstico, un animal domesticado. Sí, y también algo que tenemos que ver es que, bueno, como un dato curioso, es que también las palomas se usaban mucho en las guerras. Se usaban en las guerras para enviar mensajes y pues enviar cosas muy importantes, e incluso hay varias palomas que tienen medallas por esto. Fueron reconocidas. Porque estas servían mucho ya que sus mensajes no podían ser interceptados. O sea, a pesar como otros medios, como la radio o cosas así. Y tal vez muchas veces nadie sospechaba de que una paloma iba a llevar el mensaje que los iba a llevar a ganar. Así es. Aquí tenemos que el nombre de una paloma muy famosa, le queremos hacer un saludo especial hasta donde se encuentre. Es la paloma Cher-Ami, que tiene una medalla. Que en español significaría querido amigo. Sin duda. Se lo ganó. Siempre se lo ganó en nuestros totalmente. Corazones. Larga vida Cher-Ami. Bueno, y también algo pues un poco... Para pensar, para debatir, para cuestionarnos. Bueno, sí. Es que primero, antes que nada, hay que ver que cada vez las ciudades están haciendo menos para las palomas. Porque antes, pues tal vez, si saben un poco de arquitectura, si pueden ver cómo era la arquitectura, no sé, colonial, gótica o antigua, pues ven que muchas de las construcciones se hacían con grandes balcones y con muchos adornos en las fachadas, con techos distintos. En cambio, la arquitectura, digamos, de las ciudades emergentes son edificios altos, muchas veces tal vez de vidrio, de materiales que no permitirían a una paloma hacer sus nidos. Y aparte que ahora es todo liso, todo cuadrado, no es esa cantidad de adornos, no es esa cantidad de esquinas y de cosas que se les agregaban. Y justamente las palomas se pudieron adaptar a vivir con nosotros porque hace muchísimo tiempo, cuando seguían siendo una especie no domesticada, sus hábitats naturales eran como riscos. Entonces ahí podían hacer bien sus nidos. Estos estaban en África, Europa y Asia. Y pues las ciudades les presentaban ese mismo tipo de estructuras. Entonces pues para ellas no costó nada adaptarse. O tal vez sí, quién sabe. O tal vez sí, les costó la mudanza. Pero no tanto. Bueno, y ahora sí queremos, luego de ya toda esta información de que les contamos cómo fue que surgió la domesticación y los tipos. Ahora que ya saben cómo funciona y qué es lo que pasa con un animal que es domesticado, queríamos debatir un poco sobre qué pensamos, qué piensan ustedes sobre la domesticación. Porque, por ejemplo, nosotros, todos, no creo que haya una persona que no le gusten los perros o gatos. Bueno, sí, de plano hay muchas, pues, pero los perros y los gatos son animales, pues, que todos disfrutamos de su compañía, la mayoría. Y con las que convivimos todos los días. Así es. Pero, a pesar de esto es gracias a nosotros, es producto nuestro que estos animales sean nuestra compañía hoy en día. Y también nosotros fuimos los que los modificamos tanto que hoy en día no podrían sobrevivir en la naturaleza. Hoy en día dependen altamente de nosotros. Igual con todas estas plantas. Entonces, queríamos debatir si la domesticación es como éticamente correcta. O sea, ¿qué les parece a ustedes?
debería seguirse haciendo, si no. Sí, porque también, más que nada en las plantas, existe como este debate de las plantas genéticamente modificadas, los GMOs, y estos pues presentan para muchos un gran problema, pero realmente casi que todas las plantas que consumimos, las frutas, todo lo que comemos hoy en día es modificado. Porque siempre queremos elegir lo mejor, entonces las manzanas más grandes, la sandía más jugosa, a pesar de que las plantas primitivas pudieron haber sido muy diferentes y menos efectivas. Entonces, ¿tú qué pensás? Pues yo pienso que hasta cierto punto era necesaria la domesticación, o sea, no estaríamos hoy en día aquí sin todos los animales que fueron domesticados, pero sí es un poco tal vez cruel, un poco triste a todas estas especies que se vieron modificadas y ahora obligadas a vivir bajo nuestra sombra, a vivir bajo nuestro control. Sí, sí es cierto. Sí, yo también pienso que, por ejemplo, los gatos y los perros también tal vez, como nosotros no fuimos a acorralarlos, sino ellos fueron los que llegaron, pues ahí tal vez eso era algo que iba a pasar de cualquier manera. Que nos acercáramos, que nos fuéramos haciendo más amigos. Los más amigos siempre. Sin embargo, sí creo que es importante siempre porque cuando modificamos a una especie, pues le estamos quitando muchas otras ventajas que tendría si dejáramos que fuera la selección natural. Entonces, creo que también es importante que no nos alejemos completamente de la diversidad genética, porque, por ejemplo, si tenemos un maíz domesticado, y la tenemos a ciertas condiciones, pero de repente hay una gran helada o algo pasa que cambia las condiciones y ahí lo perderíamos todo. Muchas cosechas se pierden, de hecho, por eso. Sí, porque ya no tiene la variedad genética de antes, ya no tiene todas esas variedades que, tal vez unos se mueran aquí, pero otros sobreviven, sino que aquí se muere todo parejo. Aquí es todo o nada con la domesticación. Y también queremos, por ejemplo, hacer el énfasis que, por ejemplo, todos los animales que vemos en circos, por ejemplo, que están, no sé, vemos lastimosamente un oso bailarín o el mono que te saluda o todos estos videos de los monitos que actúan como humanos, pues estos no están domesticados, solamente es... ¿Adiestrados, se podría decir tal vez? Solamente están adiestrados, pero no significa que están domesticados porque no están tan modificados genéticamente y dependen de nosotros. El hecho de que alguien tenga un animal ahí en su casa, por más amigos que sean, no todo esto significa domesticación. Sí. Entonces, bueno, yo en conclusión de la domesticación, pienso que hasta cierto punto nos ha dado grandes herramientas, la agricultura, la ganadería. Sin embargo, siento que también hay que saber nuestros límites. Hay que ser muy conscientes de lo que tenemos y de no sobrepasar la naturaleza. Sí, y también, bueno, pues tal vez ahora estos criterios que les dimos antes de que sean amistosos, que se le puedan dar de comer, que se muevan en familias y que sean fáciles de reproducir, esos tal vez en la actualidad ya no importarían y entonces ya podríamos domesticar al animal que quisiéramos con todos los recursos y herramientas que hay. Sí, porque antes pues la gente dependía altamente de los animales que domesticaban. Pero hoy en día, gente con tantos recursos puede tratar de domesticar lo que se le dé la gana. O sea, pueden tratar de alimentar tigres todo lo que quieran y adiestrarlos poco a poco. O sea, hoy en día los recursos ya no son un límite para las especies que podemos domesticar. Entonces también, pues quién sabe, en un futuro puede ser que lleguemos a ver muchas especies de animales que hoy en día son salvajes, domesticadas. Lo cual puede ser que ni siquiera haya sido necesario, sino que solo por el mero entretenimiento, por el mero lujo de alguien que se quiso dar. Sí, y también, bueno, les llamamos al cuidado y a que ahora, la próxima vez que vean una paloma por su ciudad, por un parque, pues piensen que en algún momento fuimos muy cercanos, fuimos amigos, confidentes. No olviden. Y que ahora pues los hemos olvidado. Entonces, pues tal vez también es como otra manera de ver a las palomas. Tal vez a algunos les molestan, tal vez a alguien le han hecho popó encima. Pero no es su culpa, o sea... No es su culpa, fue totalmente nuestra culpa y nosotros decidimos olvidarlos y el daño y el cambio ya estaba hecho. Ya no podemos regresar a que sean salvajes. No podemos desdomesticarlas. No se puede. O quién sabe. Pero bueno, hasta aquí tenemos el episodio de hoy. Esto ha sido todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, uranio_mochila. Y también que nos pueden escuchar en muchas plataformas como Spotify, YouTube, Apple, etc.
etcétera, etcétera. Y bueno, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Coméntenos qué les pareció interesante o si no conocían algo de la domesticación. Y también coméntenos ustedes qué piensan de la domesticación. ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Creen que sí nos ha beneficiado? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Sí, bueno, y... Sin más que decir, esperamos verlos en próximos episodios y que les sigan gustando. Recuerden que pueden comentarnos qué temas les gustaría ver o qué temas les han gustado también. Tal vez sale parte 2. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y pues bueno, nada, nos despedimos por hoy y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Cerramos la mochila del conocimiento en este momento para abrirla en otro momento. Adiós.